¿Alguna vez te has detenido a pensar en los lugares que guardan ecos del pasado, donde las historias no se borran con el tiempo? Hoy te llevo conmigo a un rincón de Tehuacán, un lugar que fue testigo de vidas, de dolores y quizás de algo más. Imagínate por un momento calles antiguas, el polvo del tiempo asentándose en cada rincón y en medio de todo, una construcción que se alza como un susurro de otra época. El antiguo Hospital San Juan de Dios, aquí donde la esperanza y desesperación se entrelazaron. Dicen que la línea entre nuestro mundo y el más allá se difumina. Acompáñame a explorar las leyendas que se esconden entre sus muros, desde su humilde origen hasta los escalofriantes relatos que la gente cuenta en voz baja, casi con miedo a despertar lo que duerme allí dentro. ¿Estás listo para sentir el peso de la historia y quizás algo más? Retrocedamos en el tiempo hasta 1744. Tehuacán era azotada por una plaga terrible, el Matlazáhuatl. La muerte caminaba por las calles y la necesidad de un refugio era desesperante. Fue entonces cuando la comunidad, movida por la fe y la urgencia, decidió levantar un lugar para los enfermos. El convento hospital de San Juan de Dios, un sitio sencillo al principio, pero con un propósito enorme: dar alivio o al menos una despedida digna. Este no solo era un hospital como lo conocemos hoy. Aquí, la medicina se mezclaba con rezos, los monjes curaban con hierbas y plegarias. La iglesia y el hospital estaban unidos, no solo por paredes, sino por la fragilidad humana que compartían. Pero el tiempo, implacable, dejó su huella. A finales del siglo XVIII, el hospital quedó en el olvido, sus muros agrietados, el altar cubierto de polvo, pero la gente de Tehuacán no se rindió. Lo reconstruyeron dándole una nueva vida. Con los años se adaptó, se modernizó, hasta convertirse en el Hospital Civil Municipal. Cambió de ubicación, la medicina avanzó, pero su espíritu de ayudar a los que más lo necesitaban permaneció intacto. Hoy lo conocemos como el Hospital General San Juan de Dios. Su legado sigue vivo, pero quienes conocemos su historia sabemos que en sus cimientos originales aún vibran las memorias y tal vez las almas de aquellos que ahí exhalaron su último aliento. Pero aquí viene lo interesante, lo que no encuentras en los libros de historia. Entre estos muros, además de pacientes y médicos, dicen que habitan otras presencias, susurros que no entendemos, sombras que se mueven sin explicación, una sensación extraña que te eriza la piel incluso a pleno día. Es aquí donde la historia se mezcla con la leyenda, donde lo que creemos real se desdibuja. ¿Te atreves a adentrarte conmigo en los secretos más oscuros del Hospital San Juan de Dios? Secretos que quizás nunca debieron ser contados. Imagínate la escena: el antiguo Tehuacán, la noche cayendo y una enfermedad mortal acechando en cada esquina. En 1695 la peste sembraba el terror y en medio de esta oscuridad surgió una leyenda escalofriante: la carreta de los apestados. Se decía que al caer la noche, un lamento fúnebre comenzaba a escucharse a lo lejos, el chirrido de madera vieja, el lento girar de ruedas corroídas anunciaban su llegada, y entonces emergía de la oscuridad una carreta sombría, tirada por figuras envueltas en harapos oscuros. Algunos decían que eran frailes, otros espectros recogiendo las almas de los que morían por la peste. Su destino, quizás una fosa común cerca de San Juan de Dios. Quienes la vieron juraban sentir un frío que les calaba los huesos, un olor a enfermedad y tierra húmeda.
Algunos creían escuchar gemidos débiles desde el interior y al amanecer la carreta se desvanecía, dejando solo el recuerdo amargo y más nombres en la lista de fallecidos. Incluso hoy, en las noches tranquilas, algunos dicen escuchar un eco de ese lamento, un susurro fantasmal que nos recuerda lo frágil que es la vida. La carreta de los apestados, una cicatriz en la memoria de Tehuacán, un velo de misterio sobre los terrenos del antiguo hospital. ¿Te imaginas escuchar ese chirrido en la noche? Pero no es la única historia que se cuenta entre estos muros. ¿Has oído hablar del médico que nunca se fue? Dicen que algunos doctores son tan dedicados que ni la muerte los detiene. En San Juan de Dios, tanto en el antiguo como en el nuevo hospital, se habla de un hombre alto, delgado y de rostro pálido y sereno, vestido con una bata antigua. Pacientes aseguran haberlo visto en sus momentos más críticos, inclinándose sobre ellos, murmurando palabras inaudibles y desapareciendo sin dejar rastro. A veces son los enfermeros quienes lo ven cruzar los pasillos en silencio. Lo siguen pensando que es un médico de turno, pero al doblar la esquina solo encuentran un pasillo vacío y un escalofrío inexplicable. Lo más curioso es que su aparición parece anunciar algo, una mejoría inesperada o el final. Los más antiguos dicen que podría ser el espíritu de un médico que murió hace más de 100 años, cuidando enfermos durante una epidemia. Su vocación era tan fuerte que ni la muerte pudo separarlo de ella. Le llaman el médico de las almas. Cuando las luces parpadean en los pasillos, algunos aún miran el final del corredor, esperando no verlo allí, vigilante y silencioso. ¿Te gustaría encontrártelo en tu noche más oscura? Pero las presencias en San Juan de Dios no siempre se ven, a veces solo se sienten. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde escuchas voces débiles, susurros que no puedes entender? En las áreas más antiguas del hospital, algunos aseguran escuchar precisamente eso. Serán ecos de conversaciones olvidadas, plegarias silenciosas de pacientes buscando alivio, o tal vez fragmentos de las últimas palabras de quienes murieron allí. Y no solo susurros, también se han reportado lamentos suaves, llenos de tristeza, que parecen venir de las paredes mismas. No son gritos de dolor agudo, sino algo más melancólico, persistente, como el suspiro eterno de un alma en pena. Serán los espíritus de aquellos que exhalaron su último aliento entre estos muros, cuyas angustias aún resuenan, almas que no encontraron descanso y vagan, invisibles pero audibles, por los lugares donde vivieron sus últimos momentos. Si alguna vez caminas cerca del antiguo hospital por la noche, detente y escucha con atención. Quizás, entre el silencio, logres percibir esos leves susurros, esos lamentos casi imperceptibles, las voces fantasmales de un pasado que se resiste a ser olvidado. ¿Qué crees que intentarían decirte? Pero no todos los fantasmas se anuncian con sonidos, algunos lo hacen de forma más sutiles. ¿Alguna vez has sentido un olor repentino, inexplicable? En los rincones tranquilos de San Juan de Dios, a veces, sin motivo aparente, un aroma floral intenso llena el aire, un olor dulce a azucenas, a nardos recién cortados, tan fuerte que corta la respiración. Pacientes, enfermeras y visitantes lo han sentido. Llega de repente, incluso en habitaciones cerradas, y curiosamente, el ambiente se vuelve más frío, pero de una forma pacífica, como si alguien invisible quisiera consolar. Algunos creen que es el rastro de una monja que murió cuidando enfermos durante una epidemia, enterrada con nardos en las manos. Dicen que su espíritu regresa cuando alguien necesita consuelo o una despedida digna.
Otros buscan explicaciones lógicas, pero la ventilación no explica nada y no se usan esencias florales en la limpieza. Aún así, hay quienes afirman que después de sentir el aroma, algún paciente fallece en paz, como si una presencia benévola lo acompañara en su último suspiro. Sea lo que sea, el aroma sigue apareciendo y quienes lo han sentido saben que en ese momento no están solos. A veces, un perfume es suficiente para recordarnos que lo invisible también tiene una voz. ¿Qué sentirás si de repente olieras flores en un lugar así? Y este aroma, este perfume inexplicable, quizás solo sea el preludio de algo más, algo que viene del otro lado, de un tiempo donde la vocación, la culpa y la muerte se entrelazaron para siempre. Porque en el Hospital San Juan de Dios no solo se sienten presencias, también se manifiestan, y entre todas hay una que ha marcado a quienes se han cruzado con su espectro. Ella no grita, no azota puertas. Su llegada es sutil, casi elegante, como si aún siguiera la rutina de un turno de enfermería que nunca terminó. Camina con disciplina, llevando instrumentos que ya no curan, y en su mirada una historia que se niega a desaparecer. Algunos la ven como un ángel que vaga por los pasillos donde antes consoló, otros como una sombra atormentada por un error, pero todos coinciden en que su presencia se siente, un escalofrío antes de que aparezca, un silencio espeso, relojes que parecen detenerse y entonces ahí está, con su uniforme impecable, perfectamente planchado, su rostro inexpresivo, sus ojos vacíos y sus pasos silenciosos como la muerte. No es exclusiva de este hospital, pero en San Juan de Dios su leyenda es fuerte. Muchos aseguran haberla visto junto a la cama de un enfermo, susurrando palabras inentendibles antes de desaparecer. ¿Quién es realmente que la retiene aquí? ¿Y por qué el perfume floral a veces precede su aparición? Ahora, acompáñame a descubrir la oscura y trágica historia de La Planchada. Dicen que hay dolores que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar, y hay almas que prefieren quedarse atrapadas entre dos mundos antes de enfrentar el vacío de lo que dejaron inconcluso. En los pasillos silenciosos del antiguo Hospital San Juan de Dios y aún en rincones olvidados del nuevo, los rumores persisten. Algunos los susurran, otros prefieren callarlos, pero todos sienten que algo o alguien nunca se fue. Es una mujer, una figura fantasmal que aparece cuando menos te lo esperas, pero que siempre elige los momentos más delicados, una cirugía difícil, un paciente al borde de la muerte, un enfermero solo en la noche. Entonces, ella se deja ver, aunque solo sea por un instante. Viste un uniforme de enfermera de otra época. Su ropa está tan cuidada, tan perfectamente planchada que parece de otro mundo. Nadie usa ya ese tipo de tela ni ese corte. Camina con la rectitud de una rutina aprendida de memoria, como si cada noche volviera un turno que jamás terminó. Pero, ¿quién fue esta mujer en vida? Las historias varían, pero todas comparten un mismo dolor. Se dice que fue una joven enfermera llamada Eulalia, que trabajó aquí a mediados del siglo pasado, entregada, disciplinada, amable y profundamente enamorada de un médico recién llegado de Puebla. Soñaban con casarse, con una vida juntos, pero justo antes de la boda, él desapareció. Algunos dicen que lo trasladaron de emergencia, otros que huyó con otra mujer dejándola abandonada y humillada. Eulalia nunca volvió a ser la misma. Su rostro se volvió frío, su mirada perdida. Ya no cuidaba a los pacientes con cariño, sino con una frialdad mecánica. Cuentan que una noche, un paciente a su cargo murió por un descuido suyo, un olvido fatal provocado por su distracción y su dolor. Esa muerte la marcó para siempre. Dicen que renunció días después y que la encontraron muerta poco tiempo después en una pensión cercana. Algunos dicen que se envenenó,
otros que se dejó morir de tristeza. Pero su historia no terminó ahí. Poco después comenzaron los reportes de apariciones. Enfermeras de guardia veían a una compañera desconocida entrar a las habitaciones. Pacientes aseguraban haber sido atendidos en la madrugada por una mujer que no estaba en las listas del hospital. Y un detalle que todos mencionaban: su uniforme, perfectamente planchado, sin una arruga, impecable, como si el más allá no hubiera tocado ni un solo hilo de su vestimenta. Con los años, la leyenda creció y su nombre se pronunció con temor: la planchada, el espíritu de una enfermera que, rota por la traición, quedó atrapada entre la vocación y el remordimiento. En el Hospital San Juan de Dios, muchos trabajadores actuales prefieren no hablar de ella, pero si rascas un poco en los recuerdos de los más antiguos, surgen relatos inquietantes: elevadores que se abren solos en la madrugada, pasos en pasillos vacíos y pacientes moribundos que en sus últimas palabras agradecen a la enfermera de ojos tristes que los cuidó durante la noche, cuando en realidad nadie entró a su habitación. Eulalia, aún buscando redimirse por aquel error, es un reflejo del dolor acumulado en los muros de todos los hospitales del mundo, o es algo más oscuro, una entidad que se alimenta de la fragilidad humana. Nadie lo sabe con certeza, pero si alguna vez estás en un hospital, especialmente uno antiguo como el San Juan de Dios, y en plena madrugada sientes una mano fría que te acomoda las sábanas, o ves una silueta de enfermera que desaparece por el pasillo, recuerda una cosa: ella no busca hacer daño, solo quiere cumplir con su turno eternamente. El antiguo Hospital San Juan de Dios de Tehuacán no es solo un vestigio del pasado, es un guardián silencioso de incontables memorias. Entre sus muros se respiraron plegarias, se escucharon los últimos suspiros y también los primeros llantos de vida. Fue testigo de la entrega de médicos y enfermeras, del sufrimiento de los enfermos, del duelo, pero también del consuelo. Aunque muchas de sus alas han quedado en silencio, se dice que las almas que alguna vez habitaron estos espacios aún caminan por sus pasillos, repitiendo rutinas o buscando cerrar ciclos que quedaron abiertos en vida. No se trata solo de una construcción olvidada por el tiempo, sino de un portal, una grieta entre este mundo y otro que apenas comprendemos. Porque donde hubo tanto dolor y fe, es natural que la energía permanezca impregnada, y allí donde el umbral entre la vida y la muerte fue cruzado tantas veces, las puertas al misterio jamás se cierran del todo. ¿Has sentido alguna vez una presencia inexplicable en este lugar o en algún otro? ¿Te atreverías a caminar por sus corredores a solas en la madrugada? Déjame tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría formar parte del próximo capítulo de este enigma. Y recuerda, lo que para muchos es solo ruina y polvo, para otros es territorio de lo inexplicable.